Y hace tiempo que no hacía un video recopilando varios casos, pero me he visto en la obligación, ya que hace poco ha salido en las noticias la misteriosa muerte de un joven peruano que fue encontrado muerto en su habitación, y por ello he hecho memoria de algunos casos similares donde los protagonistas de los hechos tuvieron una muerte en extrañas circunstancias, o digamos que no se ha resuelto del todo y aún está en proceso de saberse más datos al respecto, aun cuando se pueda señalar a los culpables del hecho. En esta ocasión van a ser 3 casos bastante recientes que se han dado en este año y que probablemente hayas podido ver en algún titular de diarios, periódicos o tal vez en algún reportaje de televisión. Esperamos pues que te sientas informado con esta nota y también los familiares puedan hallar justicia mientras estos casos sigan en investigación. Y esta es una de las noticias más recientes de un peruano que fue atacado en un país extranjero donde residía y que probablemente hayas podido escuchar, pues ha sido tendencia en varios lados. Y así dice brevemente la nota de Trome: Italia, peruano es asesinado de un flechazo por realizar ruidos molestos. Javier Alfredo Romero fue asesinado de un flechazo en Génova, Italia, por el ciudadano Evaristo Scalco. El motivo del violento acto se debió a que el peruano de 40 años realizaba ruidos molestos en la calle e impedía el descanso de los vecinos. Un poco más amplio tenemos la noticia en Tlaxcala de México. Por ruidoso asesinan con una flecha a un hombre que celebraba el nacimiento de su bebé. Trascendió que se acababa de convertir en papá, por ello celebraba el reciente nacimiento de su hijo con un grupo de latinoamericanos en las calles de la ciudad italiana. Un italiano asesinó a un peruano con una flecha disparada desde un edificio porque estaba haciendo ruido en la calle. El hecho ocurrió en la ciudad italiana de Génova, al noroeste del país. Posteriormente al sitio arribaron paramédicos, quienes le brindaron primeros auxilios. De acuerdo con el reporte de los medios locales, la víctima de 40 años fue operado de urgencia en el hospital de San Martino para tratar de extraerle la flecha. Sin embargo, lamentablemente perdió la vida, pues los cirujanos se percataron que la flecha le perforó el hígado. Según la información de las autoridades, un hombre italiano de 60 años se asomó a la ventana de su casa a 2 pasos del centro de Génova para quejarse por el supuesto ruido que el peruano y otros sudamericanos estaban haciendo en plena calle. Lo anterior originó una riña entre el ciudadano peruano y el vecino italiano, que en un momento sacó un arco desde su ventana y le disparó una flecha, lesionándolo mortalmente. Vale referir que el hombre se acababa de convertir en papá, por ello celebraba el reciente nacimiento de su hijo con un grupo de latinoamericanos en las calles de la ciudad italiana. Hasta el momento el atacante ha sido detenido por las autoridades italianas y es acusado de homicidio. Además, confeccionaba arcos y flechas artesanales que guardaba en su casa. Una nota similar la podemos encontrar en RPP. Peruano asesinado con una flecha en la ciudad italiana de Génova celebraba el nacimiento de su hijo. Javier Alfredo Miranda Romero, de 41 años, el pasado 31 de octubre vio nacer a su segundo hijo y compartía su alegría con otros ciudadanos latinoamericanos residentes en Génova. En el momento del asesinato, explicó el cónsul general del Perú en Génova, Carlos Tavera. Los familiares están muy golpeados, hundidos y preocupados, explicó AF el cónsul tras reunirse con la hija mayor del fallecido, que vive en Italia, como la hermana y la segunda esposa de Miranda. La familia, añadió Tavera, todavía no ha decidido si repatriar a su país natal los restos de Miranda, quien llevaba más de 20 años residiendo en Italia. Miranda fue operado de urgencia en el hospital de San Martino tras recibir el impacto de una flecha en el abdomen en una intervención médica que no logró salvar su vida. Y a la fecha actual, ¿cuál es la noticia más reciente? Y tenemos esta publicada por el portal dw.com. Fiscalía en Italia investiga asesinato de peruano con una flecha. Luego de que el peruano celebrara el nacimiento de su hijo, el agresor lanzó insultos racistas contra él. Regresó después con el arma, según testigos, y según los videos grabados por los transeúntes, Evaristo Scalco, después de cometer el crimen, acudió a socorrer a la víctima antes de la llegada de una ambulancia. La policía detuvo poco después al italiano y se incautó 3 arcos y decenas de proyectiles en su domicilio. El presunto asesino explicó que le había molestado el ruido y que había pedido repetidamente al hombre que se alejara sin éxito. También recibió insultos y le lanzaron objetos, añadió. El alcalde de Génova, Giovanni Totti, condenó el acto de un loco y dijo en Twitter que ninguna fiesta, ningún ruido o cualquier otra situación podía justificar tal reacción.
Y el primer caso que veremos a continuación se trata de un joven estudiante bastante destacado que fue encontrado muerto en su habitación en Japón. Y vamos a ver diversos titulares hasta llegar a los datos más recientes. Para ello retrocederemos al 2016, cuando vemos las primeras noticias al respecto de esta joven promesa. Perú gana medalla de oro en Olimpiada Iberoamericana de Física. El campeón estudia en el COAR Lima y compitió con sus similares de 19 países. Luego pasamos a la nota del tiempo.pe. ¿Quién es Julio Tapara Tejada? El estudiante peruano que fue encontrado sin vida en Japón. Esto ya fue recientemente, el 5 de octubre de este año. Los sueños por cumplir que tenía Julio Tapara Tejada se vieron truncados tras su repentina muerte, que aún es materia de investigación. El joven de 23 años era una joven promesa que se fue a Japón para cumplir su meta de ser un gran físico. Y es que desde que estudiaba en la Universidad Pontificia Católica del Perú, la PUC, el estudiante peruano logró ganarse una beca de estudios en el país del sol naciente, así en el 2018, y con dicha oportunidad decidió enrumbarse en una nueva etapa de su vida. Julio tenía un futuro brillante. Él ganó una beca convenio con la Embajada de Japón para estudiar física. Apenas terminó en el Colegio Presidente del Perú, que ahora es COAR, ingresó a la carrera de física en la PUC en el primer puesto, y ahí encontró esa opción, postuló, ganó y se fue hasta Tokio, recuerda a su hermana Sonia. Sin embargo, este futuro prometedor se derrumbó con la misteriosa muerte del joven peruano en Japón. Este 2022 era el último año de Julio como estudiante. Se encontraba en plena preparación de su tesis y al mismo tiempo había postulado a un trabajo como programador en Rakuten, una de las empresas más grandes de comercio electrónico en Japón. Si a veces la familia de Julio perdía el contacto con él, se apoyaban en su profesor de tesis y en Kenji, su amigo peruano, que también había sido becado en la misma institución. Cuando el profesor de tesis se comunicó con la familia para darles el pésame, les indicó que Julio había faltado a algunas sesiones. Él pensó que como el trámite de postulación para un trabajo es largo, creyó que le estaba tomando mucho tiempo, por eso no estaba yendo a las clases de tesis, detalló Sonia. Sonia se contactó con la Embajada de Perú en Tokio al ver que no tenía noticias de su hermano. Envió correos y después de unos días le respondieron el mensaje con la lamentable noticia. Cualquier persona no ingresa a los departamentos del campus, tiene que ser con autorización de la embajada y la policía, cuenta. La embajada se contactó con la policía y ellos ingresaron al departamento. Cuando llegaron, lo encontraron y avisaron de su muerte sin dar mayor detalle, agregó. Desde la embajada los llamaron el último sábado para darles la lamentable noticia. Todavía no sabemos exactamente sobre las causas de la muerte, porque la policía no ha dado un informe del deceso. Lo único que nosotros tenemos como constancia de que ya no está en este mundo es el email del pésame de la embajada, contó devastada Sonia. Sonia, quien se encargó desde el primer momento por obtener noticias de su hermano desde Arequipa, lamentó la indiferencia del Estado y la escasa ayuda que le brindaron en la Cancillería peruana para repatriar el cuerpo de Julio. Entonces yo me comuniqué otra vez y es allí donde me dice que tenía que revisar en el portal SISFO, Sistema de Focalización de Hogares, si estábamos en condición de extrema pobreza para que ellos me puedan ayudar. Y busqué en la página del SISFO y por la categoría y evaluación que indica estamos como no pobres. Entonces con esa condición prácticamente nos han negado la asistencia humanitaria, detalló Sonia. Luego pasamos a la nota de El Comercio. Un estudiante peruano fue hallado muerto en habitación de prestigiosa universidad. Un estudiante peruano de 23 años fue hallado sin vida en su habitación del campus del Tokyo Institute of Technology en Japón, en circunstancias que aún son desconocidas para su familia. Los padres de Julio César Tapara Tejada ahora buscan de distintas formas que el Estado los ayude a repatriar el cuerpo de este joven arequipeño que trajo muchas victorias al país mientras estudiaba en el Colegio Mayor Presidente del Perú en Arequipa tras competir en Olimpiadas de Física en distintos países. Aún se desconocen las causas de la muerte de Julio, quien cumplió 23 años el pasado 27 de septiembre. La familia de este joven estudiante presume que falleció días antes, ya que cuando intentaron comunicarse para desearle un feliz día, no respondió. El cuerpo de Julio aún se encuentra en la morgue de Tokio. Hasta el cierre de este informe, la Cancillería no ha emitido ningún comunicado sobre el tema. Sin embargo, desde el Consulado de Perú en Tokio señalaron que desde el primer momento mantuvieron contacto con la familia de Julio y que estarían prestos a brindarle todo el apoyo que esté a su alcance. Asimismo indicaron que se encuentran realizando las gestiones pertinentes para viabilizar la repatriación de las cenizas del estudiante peruano. De momento el consulado peruano se encuentra realizando gestiones frente a las autoridades japonesas competentes para viabilizar la repatriación de las cenizas del connacional fallecido, ultimando esfuerzos para que ésta se lleve de cabo de la forma más eficiente y rápida, agregaron.
Asimismo, indicaron que el Consulado del Perú en Tokio viene llevando a cabo las gestiones correspondientes con las autoridades locales para dar adecuado seguimiento a las investigaciones del caso, con la finalidad de que el mismo pueda esclarecerse en el más breve plazo. La Cancillería indicó que mantiene permanente contacto con la familia del ciudadano peruano fallecido y viene prestando toda la asistencia que corresponda. Y el siguiente caso no solo consternó al público en general cuando nos enteramos de varios detalles al respecto, sino también a la comunidad LGTB donde pertenecían los jóvenes protagonistas de estos hechos. El caso aún está en investigación y se ve que hay una demora, tal vez intencional, en varios de los trámites que se tienen que hacer para repatriar el cuerpo de los jóvenes. Y así vamos a comenzar viendo la nota de El País el 30 de agosto de este año. Un joven trans peruano muere en Bali tras ser detenido en el aeropuerto. Los esposos trans peruanos Sebastián Marayano y Rodrigo Ventosilla viajaron por su luna de miel a Indonesia el 6 de agosto en vuelos distintos. Cuando la policía vio la diferencia entre la identidad de género de Rodrigo y los datos de su documento de identidad, empezaron los problemas, aseguran sus abogados y familiares. Lo detuvieron en el aeropuerto al hallar en su equipaje dulces y pastillas con cannabis. Según su pareja, cuando lo intentó ayudar, los agentes los maltrataron física y psicológicamente, los mantuvieron incomunicados y les hicieron ingerir pastillas. Al sufrir una descompensación y vómitos, fueron llevados a un hospital. Rodrigo, economista de 34 años, murió en el centro médico 5 días después. Los abogados de los familiares de la pareja han denunciado este lunes por tortura a funcionarios indonesios y al cónsul de Perú en Indonesia. Aseguran que la policía del aeropuerto actuó por transfobia contra ellos. Ventosilla era un líder de la comunidad transgénero en Perú y había fundado la asociación Diversidades Trans Masculinas en Lima. Ambos se casaron a finales de mayo en Chile, acompañados por algunos familiares ante la inexistencia en Perú del matrimonio civil para personas de género no binario. Ventosilla estudiaba una maestría en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad de Harvard en Cambridge, Estados Unidos, y habría terminado una pasantía en una ONG de Johannesburgo sobre equidad de género e inclusión social. Según el portavoz Luzmo Enríquez, el comportamiento prejuicioso y discriminatorio de la policía indonesia empezó cuando vieron que los datos oficiales del documento del economista no correspondían con su identidad de género, y a partir de allí se produjo la detención y el registro de sus pertenencias. Rodrigo fue detenido por su expresión de género en el aeropuerto de Denpasar. Al registrar su maleta se encontraron restos de cannabis y medicamentos para su salud mental, informó este martes el equipo que acompaña a la familia en la búsqueda de justicia. De acuerdo a un comunicado de la Embajada de Indonesia en Perú, difundido este martes, la detención se produjo porque llevaba 230 gramos de cannabis en brownies, gomitas y pastillas. Según la ley indonesia, todas las personas tienen prohibido poseer o consumir estupefacientes de clase 1, marihuana, para cualquier fin, refiere el documento hecho público un día después de que los abogados Brenda Álvarez y Julio Arbizu presentaran la denuncia por tortura ante el Ministerio Público en Lima. Los portavoces de las víctimas sostienen que tras la detención del economista, Marayano acudió a ayudarlo y fue secuestrado por la policía de la Dirección de Investigación de Drogas, pese a que no había ningún cargo en su contra. Las versiones de lo que siguió difieren según las partes. Los parientes que estuvieron en comunicación con la pareja y sus abogados aseguran que los policías les pidieron primero $13,000 y luego $100,000 a cada uno para liberarlos y que después los dejaron incomunicados durante un día en custodia policial. Allí sostienen, sufrieron vejámenes físicos y psicológicos y fueron empujados a ingerir las pastillas por las que fueron detenidos, indica el pronunciamiento que el equipo de protección de las familias ha compartido este martes. El 9 de agosto los familiares recibieron la información de que ambos habrían sufrido una descompensación y que Rodrigo habría sido internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Posteriormente fue trasladado a otro centro sanitario donde falleció el 11 de agosto. El cónsul peruano llegó al hospital un día después de la muerte. La primera versión de la Cancillería peruana, en un comunicado del 24 de agosto, dice que la detención no habría correspondido a actos de discriminación racial y transfobia, sino a que en las pertenencias de uno de los ciudadanos, la aduana del aeropuerto encontró, además de las pastillas con su respectiva prescripción médica, objetos que contenían restos de cannabis, así como diversos productos elaborados con dicha sustancia. El ministerio sostuvo además que la sección consular actuó con debida diligencia. Sin embargo, la Embajada de Indonesia en Lima alega que no hubo arresto a Marayano y que se le permitió acompañar a su pareja por consideraciones humanitarias, ya que Rodrigo presentaba problemas de salud mental. La alegación indonesia sostiene que el 8 de agosto llevaron a los esposos a recibir primeros auxilios en el hospital Bayangkara debido a que ambos vomitaban y que de acuerdo al diagnóstico se debía a la ingesta de medicamentos y marihuana.
Además, añade que la muerte de Rodrigo, según el parte médico, se debió a una insuficiencia orgánica múltiple causada por intoxicación. Según esta versión, decidieron consumir una sobredosis de pastillas por invitación de Ventosilla hasta que finalmente vomitaron. Las familias piden a la Fiscalía que investigue también por tortura al cónsul del Perú en Indonesia, Julio Tenorio, debido a que no prestó auxilio, pese a que los familiares lo contactaron tan pronto la pareja pudo comunicar su detención y cuando supieron que estaban siendo extorsionados por la policía para liberarlos, explicó la abogada Álvarez. Según Arbizu, el funcionario peruano tendría responsabilidad de la comisión del delito por omisión. Álvarez explicó a El País que Tenorio respondió el 7 de agosto a un familiar que estaba en Yakarta. Solo viajó a Bali el 12 de agosto, al día siguiente de la muerte de Rodrigo. Los denunciantes y el gobierno de Indonesia también difieren respecto de la falta de necropsia. El 23 de agosto, los portavoces de la familia reportaron que las autoridades de Indonesia no permitieron realizar una necropsia independiente, mientras la embajada de dicho país en Perú da cuenta de una declaración por escrito de un representante de la familia de Ventosilla con la negativa para realizar la autopsia. Los familiares y abogados de las víctimas exigen a la Fiscalía una necropsia tan pronto lleguen los restos a Lima y este miércoles realizarán un plantón en la sede principal del Ministerio Público para exigir justicia. Marayano pudo retornar a Lima gracias a las gestiones de su hermana, que viajó a Indonesia después de que pequeños colectivos de la comunidad LGTBI organizaran actividades para pagar los pasajes aéreos. Antes de iniciar sus estudios de posgrado, Ventosilla trabajó en el Ministerio de Educación como asesor de la Dirección de Escuelas Públicas del Bicentenario, donde estudian los escolares más destacados del país, y fue funcionario en el Ministerio de Economía de Perú. Luego pasamos a esta nota vía BBC News Mundo. Rodrigo Ventosilla, la polémica muerte de un estudiante de Harvard transperuano tras ser detenido por la policía en Bali. La familia emitió un comunicado en el que negó la versión oficial y acusó a la policía de Indonesia de maltratar a Ventosilla e impedir el acceso al abogado que le había sido asignado. La familia calificó la detención del joven peruano como de acto de discriminación racial y transfobia y aseguró que los productos en su equipaje que despertaron las sospechas de los funcionarios estaban relacionados con su tratamiento de salud mental, para lo que tenía una prescripción médica. Ventosilla había viajado a Bali para disfrutar de su luna de miel con su marido, Sebastián Marayano, que llegó en un vuelo diferente y fue también detenido cuando intentó auxiliar a su marido, afirma el comunicado de la familia. La familia denunció que la policía de Bali exigió cantidades exorbitantes de dinero a cambio de la liberación de los dos peruanos. De acuerdo con la versión de la familia, ambos fueron ingresados en un hospital el 9 de agosto. Ventosilla fue luego trasladado a otro en el que finalmente falleció. El portavoz policial declaró que fue hospitalizado después de que consumiera estupefacientes que no se le intervinieron en el registro que llevó a su detención y murió por fallos de órganos en todo su cuerpo. Pero la familia acusa a las autoridades indonesias de no permitir un examen independiente del cadáver y asegura que no se han esclarecido las causas de la muerte. Sus familiares denunciaron que se les impidió el acceso al hospital y que nunca pudieron comunicarse con él ni conocer cuál era su diagnóstico y estado de salud mental. Denunciaron también abandono por parte del responsable del consulado peruano en Bali, que no respondió a sus mensajes. La Cancillería peruana ha rechazado la versión familiar de los hechos y niega que la detención de los dos hombres fuera un acto de discriminación y transfobia. En un comunicado afirmó que las autoridades indonesias informaron al consulado en Bali que la detención se habría producido después de que se encontrara en su equipaje objetos que contenían restos de cannabis, así como diversos productos elaborados con dicha sustancia. La Cancillería resalta que es de conocimiento público que Indonesia mantiene una política de tolerancia cero respecto a la posesión de drogas. Y por último, la nota vía Infobae. Familia exige a Cancillería aclarar la muerte de peruano trans en Bali. Esto fue publicado el 26 de agosto de este año. Activistas de la comunidad LGTBI+ protestaron este viernes ante la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lima para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Rodrigo Ventosilla, un joven peruano trans fallecido en Bali bajo custodia de la policía de Indonesia. El pronunciamiento de la Cancillería atizó la polémica y fue calificado de ofensa por las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBI+, quienes ahora reclaman un proceso que determine a los responsables de lo ocurrido. Manifestamos nuestro repudio y rechazo al comunicado de la Cancillería, que ha sido una ofensa contra las familias y deudos porque toma la posición del gobierno de Indonesia, desconoce el testimonio de Sebastián y las familias, señaló Enríquez, quien fue testigo en el matrimonio de la pareja. El decano de la escuela Kennedy de Harvard, Douglas W. Elmendorf, se pronunció sobre la muerte del peruano a través de un comunicado y dejó en claro que la escuela apoya el llamado de la familia para una investigación inmediata y exhaustiva y para la divulgación pública de toda la información relevante.
La declaración de la familia de Rodrigo plantea preguntas muy serias que merecen respuestas claras y precisas, escribió Elmendorf. Y así finalizo esta nota donde se han recopilado 3 casos que tienen ciertas similaridades y que pues protagonizan ciudadanos peruanos en el extranjero donde conocieron la injusticia, y muchos de estos casos aún están en proceso de investigación. ¿Has llegado a verlos tú en reportes o titulares? Para esto y más puedes dejar tu comentario aquí mismo. Te invito también que si te interesan este tipo de casos puedes buscarlo en la lista de reproducción donde ya he venido desarrollando varios casos policiales, judiciales, hasta laborales que ocurren en nuestro país o que pueden ser protagonizados por peruanos en el extranjero. Apóyame con tu like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Nos estamos viendo en los siguientes casos.